Muy buenos días, profesor Rafael Reinaldo Reyes. Para nuestro equipo es un gran honor poder entrevistarlo y conocer un poco acerca de su experiencia en el campo académico educativo y en el desarrollo de proyectos que ha venido elaborando a lo largo de los años. El objetivo de esta entrevista es indagar acerca del proyecto innovador en incorporación de TIC, Robótica Escolar, Educación, ATAEP. Buenos días y agradezco que me hayan tenido en cuenta para esta entrevista. Para mí es muy gratificante poder comunicar lo que ha sido parte de la experiencia académica en el campo del área técnica y tecnológica. La primera pregunta, la cual expresa ¿cuál es su experiencia en el campo de la educación? Hace 27 años trabajo con el Estado, con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Actualmente trabajo en el Colegio Técnico Laureano Gómez y me desempeño como profesor del área de electricidad y electrónica. Pero durante estos 27 años alterné con las universidades, cosa de 15 años siendo profesor de cátedra de departamentos de ingeniería eléctrica y electrónica y escuelas de formación de licenciados en el campo de la tecnología o de la electrónica. Igualmente tuve la oportunidad de participar en una capacitación que se dio en el Reino Unido, más precisamente en Londres, en la Universidad de Goldsmith College, Universidad de Londres, donde recibí un diplomado de educación en tecnología para el siglo XXI. En ese curso participamos 20 colombianos y fue un reconocimiento que se hizo a la labor que veníamos desarrollando desde diferentes regionales de Colombia. Otra cosa a destacar es que mientras que he sido docente en la Secretaría de Educación he participado en Expociencia juvenil con los diversos proyectos. Eso me ha servido para repensar lo que he venido haciendo en la escuela. Igualmente, desde el momento en que aparecen los iberoamericanos, una propuesta que da cuenta de lo que se hace en las escuelas y en las comunidades latinoamericanas, incluido España, he venido participando, si no con las ponencias directamente, a través de escritos y de actividades que dan cuenta del trabajo que se hace en el país y en particular en Bogotá. Igualmente hemos salido a las ferias locales de Bogotá y en el año 96 participé en un proyecto de investigación con Colciencias alrededor de una perspectiva de totalidad que tenía que ver con la cibernética, más precisamente con la autorregulación, y era trascender la formación disciplinar que se hacía en el aula para tener una mirada total sobre lo que es las ciencias, sobre lo que son las sociales, la tecnología y cómo esta mirada desde lo que es el control en los seres vivos, en los sistemas y en las máquinas ha proyectado todo lo que es el mundo que tenemos actualmente. Conociendo su gran experiencia en este campo de la educación y que ha sido muy enriquecedora, nos gustaría conocer acerca de cuáles proyectos ha desarrollado en este entorno escolar. Bueno, ha habido una variedad de proyectos, tal vez todos inspirados y orientados por las experiencias que he tenido. Recuerdo cuando estuve estudiando en el Reino Unido que la mirada en los trabajos que tenían que ver con tecnología no era la mirada disciplinar, sino era la mirada por problemas, por proyectos. Entonces los niños se vinculaban, por ejemplo, con un problema social, la tercera edad, y entonces miraban qué dificultades tenían ellos y cuál era la solución tecnológica pertinente para esas personas que vivían en un espacio determinado. ¿Sí? Igualmente se veían proyectos que eran desarrollados en el aula o proyectos que tenían que ver con demandas que hacía el Estado, por decir, una institución de las Fuerzas Aéreas, específicamente sobre el campo de la aviación, y participaban desde los diversos niveles de educación, la secundaria, la universidad, la tecnológica. Esto me orientó a que el trabajo
debía estar centrado, como lo dice Piaget, sobre la experiencia. Y entonces empecé a hacer muchas cosas acá. Una de ellas fue la construcción de máquinas eléctricas didácticas. En la institución no había máquinas, y las pocas que se tenían lo que permitía era que las viéramos en su totalidad, máquinas eléctricas, y el muchacho se llevara una idea de caja negra, de algo que no entendía cómo era que estaban, qué elementos lo componían y cómo estaban relacionados. Y entonces, por acá entonces aparece el profesor Luis Bernardo Ríos, que había hecho un desarrollo de este proyecto, había construido un motor trifásico. Yo, dijéramos, adopté y fui orientado por él, y dice, una de las primeras cosas que se desarrollan aquí es la construcción de máquinas eléctricas. Pero ese fue un punto de inicio. Después empezamos a hacer entonces prototipos en el campo de la mecatrónica, de la robótica, de la domótica, y como eje tenía la participación de los muchachos en las actividades técnicas de transformación de materiales para obtener un objeto. Igualmente este trabajo me llevó a participar en una actividad que en la Secretaría de Educación se hacía hace unos años, se llama Maestros Aprenden de Maestros, y entonces les mostré cómo era que trabajábamos a los maestros del distrito en el área de técnicas en el Colegio Laureano Gómez a partir del hacer, donde el muchacho es el protagonista. Los proyectos que nos acaba de mencionar, que ha venido desarrollando en el entorno escolar, me lleva a preguntarle sobre un proyecto pionero que ha tenido una gran trayectoria y un gran impacto no solo en las aulas, sino también fuera de estas, y es sobre el proyecto Robótica Escolar ATA-EPE. ¿En qué consiste este proyecto y cuáles han sido las etapas que se han venido desarrollando en el mismo? El proyecto ATA-EPE tiene, digamos, dos aspectos que le dan cuerpo y que permiten que realmente se vea como una totalidad, y es unas ideas que ubican que el contexto, el muchacho, la tecnología, la ciencia y qué es lo que se debe hacer en el aula. Y lo otro, estos materiales que observamos, ¿cierto? 5 tipos de materiales como las platinas, las vigas, las ruedas, las cajas que contienen los motores, que son desarrollo colombiano, que está patentado, y este otro material que lo importamos son motores eléctricos, interruptores y estos tornillos, tuercas, arandelas y un par de herramientas de destornillador y llave boca fija y estrella que se utilizan para ensamblar los prototipos. En cuanto a las etapas, pues inicialmente el material que nosotros estamos viendo no aparece tal cual. Eso tiene historia, y tiene historia desde el campo, por ejemplo, de lo epistemológico, en el sentido de que para nosotros el trabajo en el campo de ciencia y tecnología tiene que estar centrado sobre todo lo que tiene que ver con el control visto desde hoy lo que se conoce como el mundo de la aviónica, la mecatrónica, la robótica, la domótica, pero que tuvo como antecesor la cibernética. Entonces el control es lo central y hay una mirada de realimentación allí. Posteriormente lo ampliaré. Ese material que utilizábamos para esto era el balso. Usábamos también tornillos y usábamos otra serie de materiales fungibles, igualmente motores para hacer estos prototipos. Entonces ahí están los dos grandes componentes, unas ideas y un material físico. El maestro va armado de las ideas al aula para orientar las actividades de aprendizaje. El niño interactúa con este material y con estas guías para conseguir los prototipos, y más adelante vamos a ver los retos que se le están planteando para que en una línea problemática logre desarrollar un aprendizaje contextualizado que le sirva para extrapolar. Ese es como, digamos, que como la primera etapa, ¿cierto? Después vendrían otras etapas que tienen que ver con la validación de este material y con qué tipo de prototipos y actividades había que intervenir en el aula. Para nosotros no era claro. En la corporación se tiene la Escuela Pedagógica Experimental, que es una escuela alternativa, allí se valida el material. Entonces el material se lleva junto con todas nuestras propuestas y nos damos cuenta si estamos orientados bien o si hay que corregir, hay que realizar
esas percepciones que se tuvieron inicialmente. El objetivo de este material, de la propuesta, es tener una propuesta pertinente para nuestras circunstancias sociales, económicas y culturales, pero además disponer de un material que sea de fácil adquisición. Los materiales son 5 fichas que son muy económicas y que, dijéramos, utiliza elementos que se consiguen en las ferreterías para hacer desde estructuras hasta robótica. A partir de este objetivo que mencionaba sobre el proyecto y las etapas mismas que están organizadas bajo la idea central del proyecto, ¿cómo se recopila y ordena la información obtenida durante cada fase del proyecto? Cada paso que hemos dado nos ha llevado a mirar lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, cuando llegamos al diseño de estas fichas, para nosotros el afán, la preocupación era mirar si estas fichas realmente eran universales para el propósito que perseguíamos, era que sirvieran para hacer una variedad de prototipos. Y entonces miramos el trabajo que veníamos haciendo en las escuelas, tanto en la EPE como en el trabajo que venía haciendo yo en el Colegio Técnico Laureano Gómez, y adaptamos, dijéramos, los palos de balso o los palos de cedro que se conseguían en ese entonces a esta forma modular. O sea, esto fue pensado, tanto las vigas como las platinas y los tamaños, por 2 factores. Uno, porque fuera universal. El otro determinante fueron los costos. Inicialmente pensábamos sacar una gran variedad de fichas de estas, pero los costos nos restringían. Y el otro elemento era el tipo de material de polímero que se iba a usar. Eso implicó una realimentación. Teniendo ese material, pasamos a otra fase, que eran los prototipos, o que era lo que debíamos de trabajar. Revisamos igualmente lo que habíamos hecho antes con otro tipo de material y nos dimos a experimentar y a mirar de manera juiciosa qué era lo que cautivaba el interés de los niños en las aulas. Entonces, aquellas cosas que cautivaban el interés, por decir algo, las máquinas que se mueven, que tienen una conducta muy semejante a los seres vivos y llaman la atención, fueron nuestro centro. Ahí orientamos todos nuestros esfuerzos a conseguir eso con el equipo de desarrollo de estos materiales. Y dijéramos que inicialmente no concebíamos todos en el equipo que era importante, por ejemplo, tener unas guías. En la parte de ingeniería, en el desarrollo de las máquinas, es fundamental tener los planos, los catálogos de una máquina. Y entonces hicimos un traslado, una transposición. En la industria, el técnico, el ingeniero requiere de esto para poder armar la máquina, el prototipo. Entonces nosotros desarrollamos esto para los niños y vimos que había que hacer correcciones en las representaciones. Hubo también unos ajustes permanentes. Actualmente están en ajustes. ¿Sí? Eso respecto a esto. Después ubicamos que había habido otra necesidad allí, era hacer unas guías, unas cartillas que cogieran todo esto del campo de la técnica y la tecnología, que tiene que ver con los operadores mecánicos, los operadores eléctricos, los operadores electrónicos, y con otro componente que le incorporamos, que es todo lo que trabaja el software y el hardware para hacer máquinas programadas que tienen control automático. Bien, como cualquier proyecto que tiene un gran impacto en el campo educativo, obviamente es de una forma cíclica en la que se va realimentando cada etapa del mismo. Conociendo cómo ha venido desarrollando el proyecto Robótica Escolar ATAEPE, nos gustaría conocer cuál fue la principal dificultad o problema que estaba observando cuando surge la idea de desarrollar este proyecto y aplicarlo en las aulas. El desarrollo de este proyecto ha conllevado superar un sinnúmero de obstáculos, desde la misma concepción de las fichas, de cómo hilar, digamos, todas las ideas que eran pertinentes
para llevar la propuesta al aula, para que esa propuesta realmente fluyera. Pero que considero que de los obstáculos grandes es la desconfianza que hay en nuestras culturas latinoamericanas respecto de la posibilidad que tenemos de ser creadores en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces hay una desconfianza. Cuando nosotros nos acercamos con esa propuesta a diversas instituciones y personas, la escucharon, pero no se atrevieron a respaldarla económicamente. La Corporación Escuela Pedagógica Experimental nos da el aval y asume el riesgo de hacer una inversión, porque pues ellos tienen confianza en que somos capaces, de que podemos hacer desarrollos pertinentes. Digamos, eso es de las principales. Se ha habido otra serie de dificultades, pero no de esa envergadura, donde uno dice, ya me encuentro contra una pared aquí, y si no hay quien respalde esto económicamente, comercialmente, pues ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se logró llegar a la corporación y cuáles fueron esas principales ideas que se les dijo a la corporación para que recibieran el apoyo económico? Yo había mencionado ya que hace algunos 15 años hice con ellos algunos proyectos de investigación. Yo fui co-investigador con ellos. Y allí con un grupo que se llamaba el Grupo de la Autorregulación ya habíamos identificado, dijéramos, que como un sendero de trabajo alrededor de la ciencia y de la tecnología contemporánea, no la clásica, donde se estudian de manera separada las disciplinas, y que permitía ver no solo la ciencia y la tecnología, sino que permitía ver la sociedad, la economía. Y ese trabajo dejó un terreno abonado en la corporación. Entonces cuando yo vuelvo, hay un reconocimiento de mi trabajo allí en la corporación, pero además me escuchan como alguien cercano. Les muestro las posibilidades, las conecto con el trabajo que se había hecho de investigación allí, y ellos ven que es viable. Bien, ¿qué cambios ha sufrido el proyecto desde sus inicios hasta el momento en el que se encuentra actualmente? Yo pienso que nosotros estamos, al igual que la concepción de control y autorregulación, permanentemente ajustando todos los aspectos del proyecto. Tal vez lo que ha mantenido, dijéramos, que tal como se concibió y ha sufrido pequeños cambios, son las fichas. Las fichas, dijéramos, que están tal como se concibieron, pero la propuesta, por ejemplo, teórica, se ha transformado. Los prototipos que se pensaron en un momento determinado, los hemos enriquecido. Las cartillas que hemos hecho para los profesores, las mismas estrategias de capacitación. Hoy en día nosotros tenemos presencia con este material en algunas universidades y en las escuelas del distrito. Y en las escuelas del distrito continuamente hacemos realimentación del trabajo que se hace y del grado de aceptación que tienen los muchachos, de lo pertinente que es la intervención del maestro, y eso implica meses. ¿De qué manera se han incorporado las TIC en el proyecto Robótica Escolar? Nosotros hemos incorporado el manejo de las TIC en una fase en la que nosotros denominamos robots manejados con plataformas computacionales, como el Arduino. En este conjunto y en esa propuesta de trabajo, lo que hemos hecho es utilizar el computador para programar, ¿cierto?, esas plataformas y lograr que el artefacto que se construye tenga comunicación con el entorno. Ya había mencionado que los niños se cautivan con esos móviles, esos robots que tienen un comportamiento muy parecido a los animales, que demuestra cierto grado de inteligencia. Entonces nosotros logramos, por ejemplo, que uno de los robots, que se llama el robot con sonar, se desplace por un espacio abierto, encuentre obstáculos sin tocarlos, sino percibiéndolos a distancia, igual que el murciélago con su sonar los detecte y coja otra ruta. Ahí es donde se han aplicado las TIC. A partir de las diferentes etapas y componentes que nos ha contado sobre el proyecto Robótica Escolar,
sería pertinente conocer cómo cambió la forma en que desarrollaba su labor a partir de la puesta en marcha de este proyecto tan impactante que ha venido desarrollando. Bueno, aquí hay que hacer una breve historia, porque lo que uno es como profesional es fruto de lo que ha vivido. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer como profesional de la educación, estoy signado por una visión tradicional, disciplinar, en el que en el aula el protagonista es el profesor y los estudiantes son los que escuchan, son los que van al libro, son los que responden. En la medida en que avanzo con las diversas experiencias que le he comentado, un poco lo de Inglaterra, de participar en eventos académicos, en foros, en seminarios, evidencio que se debe hacer tránsito donde se le da importancia es al muchacho, a la comunidad de estudiantes, y ahí se inicia un cambio continuo. Posteriormente, todas las experiencias que voy asimilando de las actividades de trabajo en aula y de reflexión en las exposiencias, en el Virtual Educa, en las ferias locales, en los encuentros de maestros, van redireccionando el trabajo. Y entonces consigo tener cambios en los cuales, de ser el maestro, el protagonista, el importante en el aula, la mirada se vuelve hacia los estudiantes y cómo es que los estudiantes participan en comunidad, cómo es que se comunican, cómo es que solucionan los problemas. Y esto se viene a consolidar con el proyecto ATAEP. En el proyecto ATAEP lo fundamental es el trabajo que hacen los muchachos, tanto con las manos para construir prototipos como las transformaciones a nivel de colectivo, de grupo y a nivel de pensamiento. Sí, es decir, pues el conjunto de experiencias que ha tenido con el desarrollo de otros proyectos y de este proyecto en particular le ha permitido tener esa otra mirada de que el estudiante es el centro para que pueda desarrollar, reunirse, trabajo en colaborativo y obviamente ir desarrollando esa dinámica de proyecto. Con base a eso, sería pertinente conocer sobre cómo se ha evidenciado la creatividad en el diseño e implementación de este proyecto en los creadores como tal del proyecto y en los estudiantes cuando el proyecto ya se encuentra en las aulas. Dijéramos que, como mencioné, el proyecto consta de dos componentes, uno teórico y el otro las fichas. Ambos han involucrado retos que implican ser creativo, ser innovador. En el caso del material, cómo conseguir que este material sea universal. Ese es el primer reto que se tiene, y cómo este material, como lo pueden evidenciar ustedes a través de los prototipos, da las posibilidades de armar lo que esté en la imaginación de uno. Segundo, el hecho de tener esto en el aula implica, por ejemplo, ver cuáles son los niveles cognitivos y de habilidades que tiene el muchacho para plantear los problemas que se corresponden y conseguir que las estrategias que se proponen en el aula fluyan, no que dijéramos sean un obstáculo o una barrera para que el muchacho pueda producir. Eso ha implicado creatividad. Uno, en el material, ¿cierto? Para los prototipos, adecuar los prototipos. Dos, para las estrategias que se usan en el aula. Entonces, eso se puede ubicar dentro de la creatividad y la innovación. Lo otro es que en el aula, eso que desarrollamos nosotros y que nos parece fundamental para una comunidad. Porque si algo distingue a una comunidad que tiene una cultura rica es su capacidad de solución de problemas, no es lamentarse, sino que frente al problema asume una posición de comunidad para buscar la solución.
Manfred Mangin lo decía, ¿cierto? En la medida en que usted soluciona un problema, se da un proceso sinérgico en que usted soluciona el problema, pero crece como cultura, como comunidad. Entonces nosotros hemos planteado unas etapas. El niño empieza, por ejemplo, por seguir esta guía y supera una cantidad de problemas que tienen que ver con la interpretación, con la metrología, con familiarizarse con las herramientas, los materiales, y eso lo hace en colectivo. Trabajan 3 o 4 niños en esto. Y después de que está culminado el artefacto y lo ve funcionando, se le pone un reto, hay que modificarlo. El artefacto tiene unos operadores mecánicos y eléctricos. ¿Qué modificación le haría? Después de este estadio hay una socialización para ver qué logros alcanzaron en ese grupo, en ese curso. El maestro entonces enriquece eso con videoclips o con unas imágenes donde muestra cómo esos operadores están en la vida de la sociedad, en la casa, en el comercio, en el transporte, y los reta a hacer innovación. Entonces se recorre un camino que lleva a que el muchacho no replique únicamente, sino que sea un pensador y que de acuerdo a su nivel de desarrollo proponga cosas. Eso me lleva a la siguiente pregunta que nos está explicando parte, pues obviamente, de los beneficios que se han alcanzado con la implementación de su proyecto. Obviamente nos comentó sobre algunos de los beneficios que se dan en el aula junto con los estudiantes, al contarnos como esas etapas o esos niveles que el estudiante tiene que pasar para poder desarrollar y socializar luego qué es lo nuevo que surge. A nivel externo del aula, ¿cuáles son esos beneficios que se han alcanzado con el proyecto? Aquí sí tengo una dificultad como para establecerlo. Yo creo que me restringiré al aula, pero alcanzo a percibir que sí, ese trabajo que desde en el aula ha tenido efectos fuera del aula. Las fichas que nosotros tenemos fueron pensadas también desde los materiales con que se cuenta en cualquier ferretería o en cualquier depósito. Un trozo de madera es una viga, y la viga puede ser usada como soporte, ¿cierto? Pero también puede ser usada como palanca. Entonces este material, por ejemplo, a diferencia de otros muy buenos materiales extranjeros, posibilita conectar lo que se hace en el aula con el mundo de la realidad, con los tornillos, las tuercas. Otros tienen otro tipo de ensambles. Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, aquí una dificultad, un obstáculo, y es cómo conseguir articular estas fichas que tengan elementos de rotación como ejes y elementos de sujeción. Y nos encontramos que en la realidad se coge el aguado o se coge una troza de madera y se pueden hacer estructuras, pero también se pueden hacer sistemas de palancas, que lo hacían, por ejemplo, en la época, digamos, primaria, los colonizadores o los habitantes nativos de estas tierras. Conociendo sobre los beneficios que se han alcanzado con el proyecto, me lleva a preguntarle sobre cuáles han sido los lugares en los que se ha implementado este proyecto y los reconocimientos que ha recibido por el desarrollo e implementación del mismo. Recuerdo que en 2 universidades bogotanas hemos vendido el proyecto. En la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, hicieron en una ocasión un concurso de robótica y nosotros participamos, y esa fue, digamos, la puerta que nos abrió para que reconocieran nuestro material y lo compraran. Participamos con unos robots, recuerdo que eran unos robots de sumo y unos seguidores de línea. Entonces tuvo el aval y el ordenador del pago lo hizo adquirir. El otro fue en la Universidad Distrital, en la especialización en posgrado de educación en tecnología. Este material fue conocido en la universidad y entonces fue adquirido para las prácticas que hacen los posgraduados en educación en tecnología, en la especialización. Y masivamente está siendo utilizado en las escuelas públicas de Bogotá, en el programa de 40 por 40.
en el Centro de Interés de Robótica. Entonces hay cosa de 6 o 7 escuelas que están usando, y cuando hablo masivamente es que en 6 o 7 escuelas todos los niños están usando este material. De eso hay evidencias en el YouTube. Y sobre los reconocimientos que ha recibido por el proyecto o los componentes del proyecto. Bueno, un reconocimiento destacadísimo es que, y un aporte al país en patentes, es que este material entra en proceso de estudio para ver su originalidad, de que no es una copia, y entonces recibe el aval hace 5 años de una institución de Ginebra, que es la que hace un mapeo de que ese material es original y no es copia de otro material. Entonces este tiene el aval y tenemos patentes de esas fichas. La propuesta también está por ese camino, por conseguir patentes de la propuesta. Bien, finalmente, con todo lo que nos ha comentado, la experiencia, el desarrollo, la implementación, cómo se ha venido trabajando la dinámica con los estudiantes fuera de las aulas, ¿cuál es la proyección que tiene este proyecto? Es decir, ¿hasta dónde quiere llevarlo? Tal vez uno de las búsquedas es el aporte social. Nosotros consideramos que el trabajo en el aula no puede estar centrado sobre la actividad especulativa, que eso es algo fundamental, el desarrollo y compartir ideas, sino que este material permita pensar en las problemáticas, digamos, inicialmente técnicas o de desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología, para que los niños se recreen con él trabajando. Es generar confianza en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad, que somos capaces de solucionar nuestros problemas y ser dueños de nuestro futuro. Tal vez esa es la misión más grande que se tiene en este proyecto. Bien, muchísimas gracias por compartir su experiencia, no solo con el proyecto Robótica Escolar ATAEPE, sino con la experiencia en el desarrollo de otros proyectos que nos comentaba, y muy agradecido por el tiempo y por el espacio. Muy interesante toda la trayectoria, y pues nos alegramos mucho de que acá en Colombia pues se cuente con profesores capaces, creativos, innovadores, que desarrollan este tipo de proyectos que no lo hace pues todo el mundo. Y finalmente, pues en nombre del equipo, de darle las gracias y felicitarlo por el desarrollo y el impacto de este proyecto. Gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta, y espero que realmente les sirva lo que les he comunicado.